Dale. Buenas tardes, vamos a empezar hablando sobre unos temas que son muy controversiales, creemos nosotros, que vamos a abordar el tema tanto de la política como el narcotráfico. Pero antes de todo ello, me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes, por favor. Bueno, yo me llamo Andrés García Rojas y sí estoy aquí para hablar sobre un tema que seguramente le va a interesar a mucha gente. Bueno, pues yo me llamo Audrey Geray y igual vengo a hablar sobre este tema que es algo que se ha visto representado todo el tiempo. Bueno, yo soy Alexa Flores y es un gusto estar acá. Bueno, yo me llamo Jania Sánchez y espero aportarlos con mi opinión acerca del tema. Mi nombre es Shelin y espero poder aportar sobre este tema. Pues yo soy Eric Vázquez y vengo a hablar sobre este tema controversial. Bueno, para una breve introducción, empezando por ti, Shelly, ¿qué sabes más o menos, qué entiendes por el narcotráfico? Narcotráfico. Por un grupo organizado encargado de transportar y exportar sustancias ilícitas como es la droga, aparte de practicar cosas como secuestro y extorsión. Y pues todo se hace desde lo bajo, es decir, de manera ilegal. Sin embargo, también tienen conexiones con el gobierno quienes les facilitan este tipo de actividades. Okay. ¿Concuerdan con ella? ¿O tienen algún comentario? Pues digo, sí, sin duda el narcotráfico es un tema que ha afectado mucho a México o a Latinoamérica principalmente porque es un tema que se ha desarrollado más en estos países, como en Colombia o aquí en México, que es en donde más se da el narcotráfico. Y pues sí, creo que el narcotráfico sí puede hasta cierto punto afectar mucho en las decisiones políticas que se toman en el país. Entonces, pues yo creo que sí, es muy interesante hablar sobre el narcotráfico y también comprender que es un tema que ya se está poniendo muy de moda últimamente. Okay. ¿Algún otro comentario? Nadie más. Ok, entonces, Audrey, ¿qué entiendes por política? Pues que la política ¿sabes? Un grupo que se puede encargar de dirigir a un pueblo o a un estado. Que ahora se puede encargar de apoyarlos, pero también algo que no se ha visto es que muchos concuerdan que no los apoyan en nada. Y si bien dicen que sí los apoyan, pues no se ha visto reflejado. Okay. ¿Concuerdan? ¿Algún comentario? Sí. Sí, o sin duda la política es algo que forma muy parte del pueblo, pero también tenemos que darnos cuenta de lo importante que es encontrar un balance en nuestros gobernantes, porque luego hay mucha gente que llega al poder a base de tranzas y treques y todo eso, entonces pues también un tema controversial de la misma manera. Ok, entonces más o menos entendiendo estos dos temas que son los principales, pasamos con la primera pregunta. Okay. A ver, empezamos contigo, Eric. ¿Cómo crees que haya afectado el narcotráfico a la política mexicana aquí en México, en términos de corrupción y cooptación de autoridades? Pues mira, yo creo que esa parte es más que nada que el narcotráfico pues ha estado cambiando las leyes de la parte norte del país, pues poniendo sus propias leyes, y aparte el gobierno como que no hace mucho para detenerlos a pesar de que digan que sí, porque tienen el poder militar de poder cambiar ese aspecto, pero no quieren hacerlo porque sería pérdida de dinero y de influencia en ciertas regiones. Pero espera, ¿es pregunta cada uno o es o sea, cómo es esto? Sí, es pregunta cada uno. Saber la opinión de Una plática. diferentes cabezas. Pues. ¿Y es necesario preguntarle a cada uno o se le puede preguntar a toda? A cada uno o a todos, ¿Por qué no mejor a todos? porque también a cada uno necesitamos que dé su opinión. Es como más objetivo. Ajá, bueno, ya lo retomamos. Yo dije, Ya las siguientes preguntas las hago más global para que no te... Alex, te repito la pregunta. O sea, y ustedes también pueden divertidos. Antes de ahorita, ¿y cuál es la pregunta? Es que son 7 años. No me importa, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo ha afectado el narcotráfico en la política mexicana en términos de corrupción? ¿Cómo crees? Sí, ¿qué puedo decir? Los diferentes enlaces que hay, ¿no? Entre
gobierno y criminal. Sí, ¿no? Ajá, como la corrupción que se ha dado entre el narcotráfico y la política, porque por lo general estos cárteles ocupan la vía política para sobornar y tener más Sí, pues, así, accesibilidad para traficar y todo eso. Ya. Charlene, misma pregunta, la repito. Bueno, creo que ha afectado, sí, o sea, obviamente hay una relación entre el narcotráfico y el gobierno. Sin embargo, tanto como el gobierno condiciona a estos lo condicionan al gobierno, porque en zonas como dice mi compañero el norte y el sur, son lugares que ya están completamente infestados por grupos de narcotráfico, y si se envía alguna fuerza armada a esta, probablemente la fuerza armada no sobreviva a esto. Me refiero a que estos encuentros literalmente acaban con cualquier vida que se encuentra ahí. Y por otro lado, también les ha hecho perder poder político sobre el espacio geográfico, ya que varias veces quienes toman el poder de decir vamos a construir tal cosa, vamos a hacer tal cosa, así se va a castigar delitos como robo y todo esto, son los mismos grupos que en la actualidad todavía practican lo que es el feudalismo. Toman pequeños pueblos o pequeñas comunidades, les cobran por una seguridad que les garantiza que no va a entrar otro pueblo a crear algún tipo de escándalo o encuentro armado, y básicamente les cobran por su seguridad, por instalarles cosas como clínicas, hospitales, mercados y cosas de necesidad de primera que saben que les tienen la necesidad, pues como el gobierno ya perdió poder sobre esta región, tampoco hace nada por ganar, como, por decirlo así, como respeto por esto, ya que estos pueblos son abandonados por el mismo gobierno. ¿Alguien tiene algún comentario? Charlene. Bueno, teóricamente yo podría decir que también desde los gobiernos antiguos que dejaron entrar al narcotráfico se ha visto un incremento. Y no solamente amenazan a la gente inocente, sino también amenazan a los presidentes para que entren incluso a la misma mafia. Entonces es una corrupción que va creciendo, va en aumento. Ajá, digo, por ejemplo, yo me he dado cuenta, o al menos en ciertos informes o documentales que tal vez he llegado a escuchar en algún momento, los narcos hasta cierto punto pueden apoyar a base de corrupción o de muchas cosas a que una persona llegue al poder. En este caso puede ser el presidente, y ya cuando un presidente pues llegó a su puesto gracias al narcotráfico, pues hasta cierto punto está como que enlazado y conectado para que se siga fomentando esta amistad y que los dos obtengan beneficios. Aunque claro, uno pues siendo pues narco pues no tiene que obtener beneficios, al contrario, tendríamos que hacer lo necesario para erradicarlos. ¿Nadie más un comentario? Audrey, Eric. Bueno, la segunda pregunta que vamos a hacer es: ¿cuál es el papel de los cárteles y la droga en la política mexicana y cómo se relacionan con los partidos políticos? No sé, Esto, como se ha mencionado, se ha visto mediante el compro de votos, lo cual puede servir para que alguna candidato para la presidencia sean sobornadas las personas, así ese candidato llega a la presidencia y le da posibilidades a los cárteles de que continúen con su tráfico de manera tanto interna como externa. Ajá, digo, claro, por ejemplo, yo lo que retomo mi punto de hace rato, no solo me refiero a los presidentes, o sea, hablando de un gran puesto político, sino que también en las pequeñas comunidades es en donde también se ven más afectadas por el narco, porque ya sean los presidentes municipales o así de alguna comunidad rural, en donde pues están conectados también con el narcotráfico para que puedan tener sus campos de producción y todo eso, ¿saben? Eric, ¿algún comentario? Pues podría ser que, retomando su punto y ella, que en base a las influencias y el dinero que tienen, pueden tener su propio sistema de feudalismo en ciertas regiones del país. Y entonces ahí pueden llegar a obtener cierto poder dentro de la política. Muy interesante. Alexa. Pues, este, es una, 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 es una,
Acerca de la pregunta. Ningún comentario. ¿Ningún comentario? Janiel. No, por el momento concuerdo con todo. Y pasamos a la tercera pregunta. A ver, esto va para todos. ¿Cómo ha evolucionado, cómo creen que haya evolucionado la relación entre el narcotráfico y la política en México en las últimas décadas? Pues, como les digo, actualmente creo que el narcotráfico y el gobierno ambos se condicionan mutuamente, porque hace un par de años la situación en México era una situación bastante delicada, donde encontrábamos enfrentamientos en cualquier lado y todos debían esconderse, sino que ya una bala realidad los encontrará. Porque actualmente anteriormente sí era una lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, si lo queremos ver desde un punto más realista, el narcotráfico ya es algo que ha llegado para quedarse y no es algo como que se pueda totalmente erradicar. Supongamos que acabamos con todos los líderes y con todos los cárteles y demás. Van a ser otra persona que va a intentar hacer dinero fácil, va a crear esta organización y otra persona va a seguir lo mismo, va a volver a lo mismo una y otra vez. Lo único que se puede hacer actualmente es mantener la raya, ¿saben? Poder controlar qué tan peligroso es andar, qué tanta gente se va sumando a estos cárteles, asegurarnos de que la mayoría de las personas que se encuentran dentro de estas organizaciones son personas que tienen necesidades económicas o sufren algún tipo de necesidad que los obliga a llegar a estos lugares. Y, o sea, lo que puede hacer el gobierno es aumentar leyes o asociaciones o lo que sea para poder evitar que las personas se vayan hacia este camino, para evitar que las personas crean que están mejor con un líder del narcotráfico que les da trabajo fácil y protección a un gobierno en donde creen que no son. Así que no se lleguen con las expectativas. Exacto. Sí, porque la mayoría de estos son solo clones. Al final de cuentas, tanto el líder del narcotráfico como el líder del gobierno son lo mismo. Ocupan a estas personas como clones porque la mayoría de ellos termina muerto. Termina en una situación bastante desfavorable, como un aviso de peleas entre cárteles de quítate de mi territorio porque esto le va a pasar a tu gente. Sí. Y cosas así. ¿Alguna opinión? Yo sí. Bueno, es que habías dicho algo acerca de las leyes, pero según yo y algunos estudios que vi, hay gobiernos que trataron de erradicar el narco y sufrieron las consecuencias, tanto también como de derechos humanos, ya que nos protegen mucho como gente cuando ellos no se tientan el corazón con la gente inocente que matan o que pueden llegar a matar, ya sean familias o alguna otra gente que no está de acuerdo con lo que ellos hacen. Entonces, es algo que globalmente es un problema, ya que no solamente existe el narco en Latinoamérica como tal, sino también se va trasladando a Norteamérica, que es Estados Unidos, que tanto por eso Estados Unidos ya quiere traer su ejército aquí y quitarles las armas. Y Europa, por ejemplo, también. Los narcos llegan a todas partes del mundo. Entonces, generalmente esto ya no es un problema latinoamericano 100%, sino es un problema a nivel global y mundial en donde nadie quiere erradicar ese problema. ¿Por qué? Porque hay muchos adictos, hay mucha gente necesitada y al final de cuentas es un emprendimiento. Ajá, digo, por ejemplo, retomando tu pregunta y como decías, cómo ha evolucionado el narcotráfico a lo largo de los años, pues yo creo que en realidad sí se ha puesto muy de moda ser narco, ya sea porque los jóvenes lo ven como dinero fácil, lo ven como una oportunidad para portar armas, para andar en camionetas blindadas, para andar con radios y todo eso, y aparte por mucho esta tendencia que se ha dado por los corridos y todo eso que hablan sobre el narcotráfico. Entonces yo creo que eso ha fomentado mucho que la gente, más que nada los jóvenes, vayan creando esta como idealización de ser narcos, o sea, de dedicarse al crimen, de droga, todo eso. Y francamente pues creo que es algo que no le favorece a la sociedad, porque muchas veces la gente cuando es joven no se da cuenta del daño
que puede ocasionar involucrarse en una vida tan problemática, porque una vez que entras es muy difícil salir. O sea, la verdad es que si te pones a ver la historia, la verdad, casi todos los narcos a lo largo de la vida, los que han existido, pues nunca han tenido un final feliz. O sea, ya sea unos porque terminan en la cárcel por el resto de su vida, o porque acaban siendo acribillados por un cártel enemigo o acribillados ya sea en algún enfrentamiento policial. Entonces, también si bien es cierto que esto se ha vuelto un problema en los jóvenes, creo que sí la política se ha involucrado más cada vez en el desarrollo de los mismos cárteles. Tal vez ya sea atacándolos o al mismo tiempo formando parte para su desarrollo, porque luego hay otras personas que también lo ven como, ven a los narcotraficantes como una manera de interés para que puedan hacer favores por ellos, ¿no? Ya sea como, oye, quiero que me ayudes a tumbar esta empresa, a matar a tal persona, o sea, cosas que hasta cierto punto pueden tener más influencia en el narco, ¿sabes? Entonces hay personas que se aprovechan de eso para decirle, mira, tú ayúdame a no sé, a erradicar a tal grupo de tal lugar o a tal empresa o a tal político que está haciendo las cosas bien, y yo una vez que llegue a tal puesto que me va a favorecer a mí, también te voy a favorecer a ti, dándote acceso a más lugares para que puedas operar, o sea, maneras más viables de que puedan crecer. Entonces sí, si tú me preguntas cómo se ha desarrollado el narcotráfico en México, creo que ha crecido bastante, y no basta con los cárteles que se han ido erradicando, porque apenas cae uno ya se está creando uno nuevo o ya está tomando la cabecilla a otra persona. Entonces creo que sí, es un tema bastante complejo y erradicarlo y comprenderlo es muy difícil. Pero tú igual crees que los corridos han hecho que el narcotráfico aumente Pues, más en México. Pues no necesariamente que aumente, pero sí que haga que haya una idealización por parte de los jóvenes de lo que es ser narco, ¿sabes? O sea, creo que al contrario, deberíamos darles, no sé, la conciencia de que está mal, es una vida muy fea, hay mucha masacre en todo eso, y que pues, no hay tantas cosas bonitas como uno piensa. A veces uno ve películas de acción y ve cómo matan a la gente y todo eso, y hasta le agradaría portar armas, ¿sabes? Pero una vez que están en una situación real de vida o muerte, se dan cuenta de que la realidad es otra. Me imagino. Audric. No, pues igual retomando el punto de que cuando el gobierno de vez en cuando llega a terminar un cártel y otro llega a la cabeza, pues no solo va a llegar enojado porque le mataron a su jefe, sino que va a contraatacar, llegando a atacar hasta la ciudadanía, a cada persona que hay en casa. Eric. Este, Todo lo que han hablado. Pues yo creo que la música sí tiene algo que ver en lo que hay de moda sí tiene que ver en cuanto al narco, porque un ejemplo sería en Estados Unidos, que había muchos raperos que eran narcos, verdaderamente narcos, no como aquí que hay unos que se hacen pasar por narcos, y allá sí es un tema muy común que se habla que se vende droga en las esquinas. Existen mafias desde chiquitas hasta las más grandes que controlan pues desde un pequeño condado, un suburbio, hasta un estado pues ya mayor. Sí. Entonces yo creo que sí tiene un gran impacto lo que hay de moda en cuanto a la reacción de los jóvenes y en cómo se comportan y lo que van a hacer. Sí, yo creo que lo que dijo Daniel de los corridos es muy importante, ya que, por ejemplo, yo tengo familiares que han caído en eso, de los narcotraficantes, que les ha gustado y que al final, pues al mes han terminado muertos. Entonces, es más que nada por esa moda que hay. Entonces, también considero que es muy importante controlarla y hacerlos conscientes. ¿Un comentario? Sí. Pues es que al final de cuentas los corridos no creo que tengan algo de malo. O sea, al final de cuentas es un género. Al igual que una serie, te pueden mostrar que existen los narcos y que pueden pasársela bien y mal a veces. Pero lo que intentan hacer los corridos y las series, siento que es más concientizar y dar a entender a la gente qué es lo que pasa en la vida del narco, tanto cosas buenas o malas, ya que he escuchado corridos, soy fan de esa música actualmente, en los que también datan que pues terminan muertos, terminan mal. Entonces,
Si un joven se pone a pensar correctamente en sus decisiones y tiene una buena educación acerca de lo que quiere ser en el futuro, no cae en esas cosas, a pesar de que escuchen corridos o etcétera, o vea series. Creo que más que nada, esto de los corridos es música que se escucha mucho en el norte y en el sur, que son zonas que tienen mayor actividad de narcotráfico. Y vuelvo al punto, creo que más bien nacen como una forma de agradecimiento hacia estos mismos grupos, porque les digo que estos ofrecen todas las necesidades básicas que el gobierno no les puede ofrecer. Creo que aquí lo que afecta realmente en cómo es percibido y tomado este tipo de música es que no se dan cuenta de que la situación en la que pueden terminar. No, o sea, día a día no hay momento ni hora en donde no aparezca un cuerpo descuartizado o haya una desaparición por el mismo narcotráfico, solo como un aviso de amenaza, ¿no? Entonces creo que más que nada es una ignorancia que se tiene hacia este tema. Y tú dices las series, creo que las series idealizan demasiado porque se centran en el líder, ¿sabes? Y el líder no se va a estar preocupando por, no voy a tener un encuentro aquí en la sierra, o ya me voy a pelear contra la mina o esto o el otro, ¿sabes? Quienes están realmente frente al peligro son las personas que se dedican a vender la droga en las esquinas o a dar los encuentros con cualquier otro grupo. Y también, por ejemplo, retomando el punto de la política, creo que es muy importante, aunque si bien es cierto que no digo que los corridos o las series sean una mala forma para incitar a los jóvenes, pero también creo que lo idealizan. Creo que también algo en lo que la política influye mucho en el narcotráfico es también desde la educación que le proporcionan a ciertas comunidades, porque la política también se encarga de la educación y del desarrollo personal de los ciudadanos, ¿no? Es lo que en realidad deberían hacer, fomentar una buena educación y bienestar, para que no piensen en hacer malas cosas, en dedicarse al crimen y todo eso. Entonces creo que también es muy importante que los políticos se enfoquen en desarrollar buenas comunidades con buenos empleos, o sea, hasta cierto punto que estos mismos políticos traigan ya sea inversionistas para que apoyen a ciertas comunidades o ciertos lugares en el país, para que la gente encuentre más trabajo o más cosas que los hagan sentirse dignos y felices, para no querer recurrir a la manera fácil de generar dinero, que en este caso sería dedicarse al crimen, ¿no? O a ser sicarios o todo eso. Entonces yo creo que ahí la política también tiene un punto muy importante que debe tomar a cuenta. Pues para ya no alargarlo, pasamos a la siguiente. ¿Cómo ha afectado el narcotráfico a la seguridad pública y la estabilidad política en México? Si quieres, empezamos contigo. Sí, pues como mencionaban antes, no me acuerdo que los enfrentamientos que hay generalmente es muy probable que lleguen a afectar a los ciudadanos a los ciudadanos normales, con eso de las balas perdidas o con los daños a la infraestructura que generan. Bueno, yo por ejemplo creo también que la seguridad pública se ha visto muy afectada por el narcotráfico, porque por ejemplo hace como año y medio o 2 años, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, hubo una noticia de hasta el secretario de seguridad, Omar García Harfuch me parece, que lo atacaron en la Ciudad de México. Cuando iba de camino a su trabajo fue un atentado por parte del cártel Jalisco, que se le cerraron unas camionetas y pues adentro venían como 20 personas con rifles de asalto de alto calibre, y pues se pusieron a tirotearlo, ¿no? Entonces, y aparte, o sea, una mujer que iba en su coche atrás por ahí recibió pues varios disparos de balas perdidas. Entonces imagínense, y esto se vio involucrado también por la política desde donde hablamos de que era el secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues nada más es como para hacer relación de qué es lo que tiene que ver ahí la seguridad de una persona que trabaja
brindando seguridad a la Ciudad de México y que tenga que ver con un cártel que opera pues en muchas partes del mundo, pero pues que era lo que le afectaba ahí como para querer incitar ese atentado. Rodrigo. Ahora sí no quería mucho, igual tocar el mismo tema de que se encuentran el atacar a la persona por el método de la extorsión o porque no van a encontrar como momento de venderse la droga. Sí, se puede hablar de que los grupos de narcotráfico no solo se dedican a traficar drogas, sino a cuestiones de secuestro, asesinatos y demás. O sea, creo que llegar a hablar con un grupo y decirle, oye, necesito que me desaparezcas a esta persona, que mates a tal persona, que le des un susto a tal persona, también es un tema que debería tratarse. Yo creo que incluso el mismo gobierno a veces es el que pide ayuda al narcotráfico para las personas para hacer desaparecer o hacerle daño a una persona. Por ejemplo, los feminicidios. Está también los narcotráficos, luego se dedican a la trata de blancas. Entonces, tiene un poquito que ver con el feminicidio. Por algo el gobierno tampoco quiere erradicar o hacer algunas leyes que el grupo feminista ha intentado hacer. Sí, así, por ejemplo, dentro del mundo de la prostitución, pues muchas mujeres están sometidas a tratar con este tipo de personas. Lo lamentable, ya pues esa situación lamentable, es que terminan viendo cosas que no deben ver. Por la misma razón se necesita que guarden silencio y no hay manera de que ellos garanticen que ellas van a guardar silencio a menos de que sean asesinadas. ¿Ningún comentario? Bueno, tocando el tema, se llegó a ocurrir el tema de batallas entre unos cárteles, lo cual es igual que ha puesto mucho en riesgo a las personas que se encuentran en dicha área. Bueno, para no alargar igual más, vamos con la próxima pregunta, que es ¿cómo se han abordado los problemas de violencia y crimen organizado en la política mexicana? Me gustaría que empezara Ania. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se han abordado los problemas de violencia y crimen organizado en la política mexicana? Este es un tema interesante ya que, bueno, los programas de México, como la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, lo exageran de más. En cuanto a programas de Estados Unidos, idealizan mucho ese mundo y lo hacen ver como algo maravilloso y fantástico. Yo siento que deberíamos de hacer una serie que muestre algo que es tal cual. Por ejemplo, no sé, que se muestre lo bueno y malo que tiene ese mundo, especialmente lo malo, ya que no te lleva a nada bueno. Como ya hemos estado comentando antes, puede ser que termines muerto o en la cárcel con cadena perpetua. O pues simplemente en manos de otro enemigo, sirviendo a otro cártel. Sí. Ajá, hablando de lo que, bueno, respecto a lo que hizo de las series, eso de que hablen más acerca de las cosas malas que pasan, pues se me hace muy bueno, ya que solo idealizan lo bueno que ganan, las ganancias, y no, por ejemplo, las muertes que hay. Hay un muerto, vale, otro muerto, vale, no les importa. Entonces yo creo que también cuidar mucho esos detalles de cada muerte, que sí pues, tenga su valor, ¿no? Claro, y creo que un tema que se ha visto igual muy involucrado en el tema de la política y el narcotráfico es el dinero, porque es lo que mueve mucho el interés de los políticos, que ya sea igual, en este caso se involucran empresarios, políticos y narcos, porque los tres tienen intereses, pero a la vez los tres tienen la oportunidad de hacerse favores entre ellos, ¿sabes? Entonces ya sea que el empresario le pida favores al narco para operar su empresa y el narco a su vez tenga la oportunidad de, a través del empresario, de llegar con políticos, de trabajar en ciertas áreas para tratar de aplastar más el mercado en los estados, ya sea en la Ciudad de México, aquí en Puebla. O sea, el chiste es llegar a más lugares, ¿no? Siguiente pregunta. Esta va a ser, o sea, hay que responderla muy brevemente, así con una palabra o dos si se puede, de cuál es la idea que tienen, ¿ok? ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y cómo se relacionan con las autoridades civiles?
O sea, con una breve descripción, cada uno, o sea, ¿qué idea tienen de eso? Bueno, yo creo que en este caso los soldados, cuando se trata, por ejemplo, hay mucha gente muchos jóvenes en este caso que quieren ser soldados, ¿no? Y a veces cuando no logran entrar en el ejército por ciertas cláusulas, pues deciden irse al otro lado de la moneda, que es ser narcos. Pero creo que el ejército sí ha progresado mucho en atacar al narco. Objetivamente, una palabra que describe eso. Difícil. Pero Yo digo que depende de la posición que tenga el gobierno de ese cártel en específico. Okay. Palabra clave. Depende. Okay. No mentiras. Mentira. Inutilidad. Una resistencia. Okay. Y para concluir, la séptima pregunta. ¿Qué desafíos enfrenta la política mexicana en su lucha contra el narcotráfico y cómo pueden ser abordados de manera efectiva? O sea, ¿cuáles creen que sean las mejores ideas que se les ocurran que se pueden abordar? Eric. Era como de... ¿Qué desafíos enfrenta la política mexicana en su lucha contra el narcotráfico y cómo pueden ser abordados de manera efectiva? Yo creo que el gobierno sí tiene el poder y la infraestructura necesaria para poder detener a cualquier cártel que se le proponga, pero el problema radica en que una parte de la economía depende de este narcotráfico. Por ejemplo, en Estados Unidos, no recuerdo, fue 2002 o 2005, que hubo una crisis económica y lo único que mantenía vigente al país era el dinero de las drogas que se movían constantemente. Ajá, claro, por ejemplo, retomando ese punto me parece muy interesante porque igual creo que el gobierno tiene la infraestructura necesaria para atacar al narco, pero hay muchos pros y contras que tiene atacar al narcotráfico en este caso, porque también tenemos que considerar que es un ingreso bastante considerable para el país de México, porque México tiene de los cárteles más poderosos del mundo y a su vez eso hace que atraiga mucho dinero al país, ¿sabes? Luego, otro tema político que se involucra en el narcotráfico ahorita es el que estamos teniendo con Estados Unidos. Hay varios senadores y políticos importantes de Estados Unidos que le exigen al presidente que se involucre la fuerza militar estadounidense para erradicar a los narcos. Entonces, ahí también es un tema controversial porque hasta cierto punto no estamos seguros de qué tanto nos puede favorecer eso porque, como dicen, tal vez Estados Unidos tiene igual una infraestructura muy grande, tiene un equipo militar bastante bueno para atacar al narco, pero no sabemos qué tanto nos pueda beneficiar a nosotros que otro país se involucre en nuestros problemas. creo que para poder erradicarlo va a requerir demasiados sacrificios económicos, sociales y en especial vidas humanas, ya que la mayoría de las personas que se encargan de los encuentros son personas que no tienen ningún tipo de experiencia dentro del manejo de armas, la estrategia o la implementación de estos mismos encuentros. Entonces, por experiencia, el ejército mexicano es muchísimo más fuerte, pero hablamos de que estos cárteles también hacen rabietas cuando el gobierno no les da lo que ellos quieren. Entonces, no van a hacer rabietas no solo con el ejército, ¿sabes? Van a hacer con personas inocentes en las calles, va a empezar una gran avalancha de violencia. Si se quiere erradicar el narcotráfico, tengan por seguro que va a iniciar una masacre dentro de todo el país. Porque si se fuera con todo, supongamos que ahora sí los políticos entran dentro de su papel de políticos y ocupan el dinero para la erradicación del narcotráfico y no se atreven a tener ningún tipo de corrupción o trato con el narcotráfico, va a iniciar una masacre, se va a sacrificar dinero, se van a sacrificar personas, tanto en los cárteles como en el ejército, se va a enviar grandes cantidades de dinero por armas, investigación y pues sí, sería una crisis dentro del país, además de que también tendrían que tomar en cuenta, como dijo mi compañero, que de alguna manera el narcotráfico también es un sustento económico.
también tendrían que ayudar una estrategia para que una vez que hayan terminado con el narcotráfico, que ya va a tener un gran impacto dentro de la economía, haya la forma de que la falta de esto y lo que se ocupó para combatirlo pueda recuperarse a lo largo después de que se termine. Rodrigo. Pues es que igual yo siento que esto no tendría fin porque aunque se llegue a exterminar el narcotráfico de todo, alguna persona sin dinero, con escasos recursos, que esté consciente de lo que puede sacar provecho con todo ese narcotráfico, pues va a iniciar otro negocio, va a iniciar más prácticas. Yo creo que una manera muy inteligente es por medio de la mentalidad de la gente, porque al final pues se vuelven narcotráficos para crecer, para ayudar a sus familiares, entonces, bueno, para salir de esa vida que tienen, ¿no? Entonces yo creo que una manera muy inteligente sería por medio de los niños, desde chiquitos mentalizarlos, decirles las consecuencias que pueden traer esto y así pues van creciendo ya con otra mentalidad y pues poco a poco podemos seguir erradicando. Pero sin embargo van a existir las influencias de los otros amigos que probablemente igual tengan parientes de narcotraficantes, que van a querer continuar con el negocio y le van a decir, jálate conmigo, vente, y aquí vas a ganar más dinero. Pues, por lo tanto, todo es ya encontré una solución a eso entonces. Lo que podrían hacer es que la política tiene que incrementar el salario mínimo. Es una mediocridad lo que están dando de salario mínimo. O sea, la pobreza en México está haciendo que esto sea muy tercermundista. Entonces, eso lleva a la gente a hacer, pues, hacia el camino fácil, ya que en la actualidad encontrar trabajo es muy difícil. No es algo que digas, ay, no, en la esquina no encuentro. No, literalmente tienes que salir y levantarte cada mañana, y hasta a veces los trabajos son tan difíciles que tienes que viajar muy lejos para encontrar uno. Entonces, lo que se necesita hacer es, una, hacer más trabajos, traer más empresas a México. Dos, subir el salario mínimo. Y tres, mejorar la calidad de vida en México, ya que al final de cuentas todo esto se está dando por la baja calidad de vida y la ignorancia acerca de esto. Otra solución que podría proponer es, pues, ¿de dónde nacen los narcos? Pues trafican generalmente droga. Hay que concientizar a la población para que dejen de consumirla y dejen de andar comprando drogas hacia los narcos, que eso pues también es un trabajo muy difícil. Sí, también. Bueno, creo que el hecho de que se deje de consumir droga aquí sí los afectaría, pero no tanto porque se dedican a exportarla a otros países, ¿no? Y hablando de exportación, supongamos que México logra erradicar cualquier tipo de narcotráfico. Como dice mi compañero, se volvería un blanco fácil para otros cárteles mucho más fuertes. Nosotros no podemos hablar de encuentros de grupos organizados de otros países extranjeros porque nuestro país cuenta con uno grande. Y si este llegara a desaparecer, cualquier otro grupo se interesaría por entrar aquí en México, porque no hay nadie que lo defienda, no hay ningún otro grupo que se esté dedicando aquí a vender droga y todos dirían, este es un lugar limpio al que puedo llegar. Y no solo uno se va a ingresar, sino varios. Yo creo que también incluso a veces hasta el mismo narcotráfico es el que más ayuda a la gente que la misma política. Por eso yo creo que a veces se centra más en meterse al narcotráfico poco, porque desde muy chicos tienen la idea de me ayudaron a mí, me ayudaron a mi familia, y después, incluso con las músicas que también con los narcorridos que dicen que armas, que dinero, que camionetas, como que se centra mucho en la idea. Y yo, por ejemplo, al menos con el Chapo, era muy de, él ayuda a su gente con comida, con cheques, con dinero, y pues yo creo que igual se centran por eso, ¿no? Igual, también hablamos de que Latinoamérica es un lugar con bastante actividad de narco y demás. Entonces, supongamos que logramos que nadie venda más droga aquí ni surjan grupos. También no solo habría una lucha por a ver qué grupo se mete ahora, sino también por las rutas. Y algo que es muy cierto es que en el tema político, en los lugares turísticos, ya sea como la Ribera Maya, Cancún y todo eso, el narco se ha visto muy involucrado. Entonces, algo que también se tendría que hacer es reforzar la seguridad pública para favorecer a los turistas, a la gente que vive ahí, y de esa manera pues seguir atrayendo más tráfico de turismo e incrementando la economía.
hacer algún comentario? Eric, ¿no? ¿Algo de Eric? Y ya solo para finalizar, en una palabra, ¿creen que el narcotráfico, sí, que toda la política está metida en narcotráfico? ¿En sí o no? Sí. 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 Pues Ok. eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo.